Pauta de análisis en la 100.5. Bueno, de los muchos temas que le va a tocar al próximo gobierno y que no van a salir, Connie, de la escena o del debate nacional, tiene que ver con educación. Tempranamente, en primera pauta, hablábamos de vivienda con Carlos Montes, ¿no es cierto?, que hace su balance, pero que independientemente del neteo, de lo que se hizo o no se hizo, sigue siendo, ¿no es cierto?, la vivienda un tema esencial, gravitante en la vida cotidiana de las personas. Y lo es también la educación. Puede que no esté con el timbre de gobierno de emergencia, pero es una emergencia. No sé si viste ayer los datos, no tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día, pero yo me quedé impactada porque no puedo creer que en Chile tengamos estas cifras, que más de 405.000 personas en Chile no saben leer ni escribir. Sí, pues. Y que casi 81.000 son niños de edad, en edad escolar. Encuentro que si este dato lo dejamos pasar y nos quedamos ahí, que lo unimos, digamos, a una antigua información, ¿se acuerdan usted cuando salió una información que decía que había un porcentaje enorme de chilenos que no sabía leer las instrucciones del tarro de leche nido? Exactamente. Bueno, entonces cuando somos un país que va al trote, súper moderno, tan o así, este dato nos golpea el alma. Vamos a hablar de educación esta mañana aquí en Pauta de Análisis. Y nada menos que con Harald Beyer, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, exministro de Educación. Harald, un gusto tenerte aquí esta mañana en Pauta de Análisis. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo estás, bien, Harald? Bien. Oye, solo ese dato, ya vamos a hablar de educación, pero ¿qué te parece ese dato? No. Es que Pero si tú le agregas a ese dato que alrededor de 5 millones de personas en Chile no comprenden adecuadamente lo que leen. Lo que te decía del tarro de leche nido, ¿te acuerdas de esas instrucciones? A propósito, acaban de salir los resultados del CIMSE y sigue siendo cierto que alrededor del 53% de los niños no lee fluidamente en cuarto básico. Y si no lee fluidamente en cuarto básico no puede comprender lo que va a leer y por lo tanto se desmotiva y deja de leer y deja de desarrollar competencias que son fundamentales para la vida. Y eso parte, a propósito de la pregunta del panel de la Escuela de Gobierno, ¿no es cierto? Cuando uno es muy niño, digamos, hay un gran desarrollo cognitivo y socioemocional entre los 0 y los 4 años, y si no le hincamos el diente a esa edad, ¿no es cierto?, hay riesgos de que esto se mantenga en el tiempo. Vamos a ir, porque Harald es parte de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y nosotros tenemos un acuerdo con ustedes de ir tocando, ¿no es cierto?, estos temas que son fibras de la sociedad de la trama y que a veces no ponemos en relieve. La pregunta del panel de políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica dice: todo niño o niña entre 2 y 4 años que asista a los niveles preescolar medio menor o medio mayor debiera tener derecho a financiamiento vía subvención escolar en establecimientos debidamente autorizados. Y ahí aparece la cifra que se le preguntan a expertos, y aquí, por ejemplo, hay un 62% dice muy de acuerdo, es decir, se requiere subvención escolar en establecimientos debidamente autorizados. Y si lo sumamos al 19% de acuerdo, estamos hablando de 81% de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. Pero ¿no es obvio que deberíamos estar todos de acuerdo? ¿No? O sea, hay ciertas resistencias, ¿no es cierto? Si ustedes ven, hay algunos desacuerdos, y esos desacuerdos son de dos tipos. Uno dice que el financiamiento debiera ser solamente para los niños que están en condiciones más vulnerables, y hay otro grupo que dice que no deberían ser en establecimientos educativos, sino que debería ser más abierto para que esto también pueda ocurrir al interior de la familia. Eso es cierto cuando hay grupos medios altos, digamos, pero cuando los niños son muy vulnerables es muy difícil que se puedan desarrollar cognitivamente bien en esas circunstancias, en esos contextos. Y nosotros estamos teniendo un problema. Fíjense ustedes que en promedio en la OECD el 77% de los niños de 3 años va a un establecimiento educacional, por así decirlo. En Francia, en España, esto llega al 100%, digamos, ¿no es cierto? En Chile estamos rezagados, estamos en un 55% y llevamos 10 años en un 55%. ¿Qué quiere decir eso? Significa que solamente 55 de cada 100 niños de 3 años van a un establecimiento educacional. ¿Solo 55%? Solo 55%. Incluso estamos quedándonos rezagados respecto a algunos países latinoamericanos. Brasil hoy día tiene 61%, por ejemplo. Entonces, nosotros siempre hemos tenido una ventaja respecto al mundo latinoamericano y en esta dimensión nos estamos... Y por eso la pregunta, parte del problema es que no hay un financiamiento claro para ese nivel educativo. Ya, porque claro, lo que tenemos nosotros, y también te quiero preguntar si no pasa por esto de tener
un pre-kinder y una educación preescolar obligatoria, porque nosotros avanzamos en algún minuto bastante, pero nos quedamos en que desde el kinder es obligatorio, ¿cierto? Sí. Y obligatorio significa también que el Estado tiene que asegurar y garantizar que los niños van al colegio de manera obligatoria o entran a la educación, pero estamos hablando de kinder son 6 años. 5 o 6 años, 5 ¿no? años, Sí, cinco bueno, años, pero sí. 5 años. Pero y después está, vamos a hablar ya de Sala Cuna, ¿cierto? Que es el comienzo. Pero hay una brecha, hay un espacio entre los 3 y los 5 años que queda como en el limbo. Claro. Que no hay, primero, no es obligatorio, y quiero preguntarte si debiera serlo obligatorio, y que en el fondo depende un poco de la voluntad de los padres, de la capacidad de pagar que tengan y también de las posibilidades de oferta que haya. Efectivamente, o sea, nosotros tenemos pre-kinder y kinder con financiamiento. El kinder es obligatorio, ¿no es cierto?, aunque no se ha implementado la disposición constitucional, pero estamos teniendo una cobertura muy alta en pre-kinder, también está siendo por sobre el 90%, 91%, que es relativamente alta, ¿no es cierto?, para esa edad. Pero está lo que se llama el nivel medio menor y el nivel medio mayor, que es justamente el espacio entre la sala cuna y el pre-kinder. Claro. Ahí hay y un ese espacio hoy día no está financiado. Entonces lo que hay es una oferta a través de Junji, ¿no es cierto?, que además también financia algunas instituciones privadas y también públicas a través de lo que se llama transferencia de fondos. Pero no hay un financiamiento automático como sí existe en el sistema escolar. Y eso es lo que ha estado deteniendo, por así decirlo, el aumento de la cobertura. Por eso estamos y hablando por eso se hizo esa pregunta. Claro, por eso el panel habla de niños de entre 2 y 4 años. 2 y 4 años, ¿no es cierto? que es una etapa muy importante desde el punto de vista de la formación del cerebro, de las conexiones neuronales. Hoy día está bastante estudiado por la neurociencia y por eso que es una lástima que nosotros nos estemos quedando rezagados, porque además, como ustedes recuerdan, la última CACEN, que actualizó la cifra de pobreza, muestra que los niños entre 0 y 3 años, la tasa de pobreza es un 26%, mucho más alta que el 17,3% promedio nacional y mucho más alta que la de los ancianos, por ejemplo. Entonces, ahí hay desafíos que tenemos y de ahí la intención de esta pregunta de la Escuela de Gobierno. Sí, Harald, hablamos con Harald Beyer, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Hemos hablado tanto en la última década en Chile respecto de la universidad, de los jóvenes, salieron a marchar, de la gratuidad. De la gratuidad, de incluso de las pruebas de rendimiento, de cómo fortalecer, ¿no es cierto?, esa educación media para que puedan lograr entrar a la universidad, que es otra conversación respecto de cómo llegan, ¿no es cierto?, los jóvenes, muchos a la universidad. Pero se acaba de discutir el proyecto de Sala Cuna Universal nuevamente y nuevamente se rechazó y queda en un cajón. Cuando hablamos de este mundo, de los niños entre 2 y 4 años que quedan como en un paréntesis, en un lugar como baldío, ¿qué decimos de la Sala Cuna? Porque si hablamos de conexiones neurológicas, de estimulación temprana, de generar sociabilidad, porque los niñas se constituyen a través de su relación con los otros también, estamos mal desde el punto de partida entonces. O sea, tú eres crítico de que el tema de la Sala Cuna no abra un camino continuo. Claro, yo escribí una columna apoyando, de hecho, el proyecto Sala Cuna, a pesar de que tiene imperfecciones, porque creo que hay que avanzar en esa materia, pero por distintas razones. Una es esta, digamos, pero otra también es el tremendo impuesto que hay hoy día al trabajo de la mujer, digamos, ¿no es cierto?, a través del actual mecanismo de financiamiento. Y es curioso que en el debate se olvida un poco ese impuesto y se ponen los acentos, digamos, en los eventuales riesgos que significa para el empleo, digamos, el mecanismo de financiamiento que está contemplado para Sala Cuna Universal. Pero cuando no hay fondos públicos, digamos, disponibles para financiar eso, hay que buscar soluciones un poquito heterodoxas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese es un campo en el que hay que avanzar y también sin olvidar, porque una de las críticas que se hacía, que tal vez era la más justificada, es decir, mira, nosotros instalamos un sistema de financiamiento 0 a 2
y después de 2 a 4 no tenemos nada, digamos. Entonces, ¿cómo construimos realmente una infraestructura apropiada, un continuum para lograr en esa etapa del desarrollo de 0 a 4 años, ¿no es cierto?, las condiciones que permitan este desarrollo cognitivo y socioemocional que es tan importante en esta primera etapa de la vida? Y que además, que si va ligado al tema del rol de la mujer y la madre, tú le puedes dar, ¿no es cierto?, apoyo y ayuda para el cuidado de su hijo o hija, pero que hasta los 2 años, y después que pasa entre los 2 y los 4. O sea, no, ahí deja de trabajar. Entonces, y tiene que volver a la casa a cuidar. Por supuesto, por eso que es razonable trabajar integralmente esto, pero eso no significa rechazar el proyecto Sala Cuna por esas razones, digamos, ¿no es cierto?, sino que más bien avanzar desde educación en este caso, ¿no es cierto?, a revisar la forma en que financiamos de 2 a 4 y además reestructurar un poco Junji e integre a propósito de este cambio. Claro, los argumentos, digamos, sobre todo de la actual oposición, nuevo gobierno, para rechazarlo, es que es el tema del financiamiento, ¿cierto? Se decía que esto si va a cargo del empleador, porque finalmente porque hay una contradicción, oposición diciendo que esto tiene que ser financiado por el Estado, pero al mismo tiempo estamos con un problema de cuentas fiscales y sabemos que viene un ajuste. El proyecto, claro, establecía que son los empleadores los que van a financiar. Y cuando uno va a los números, se entiende, los empleadores hoy día han tenido que pagar un aumento de salario mínimo, 40 horas, reforma previsional, y hay cifras que demuestran que todo esto está trayendo problemas de generación de empleo, sobre todo en el caso de las pymes. Pero cuando uno ve lo que significa el aumento, o sea, ese costo por empleador es bastante bajo para poder financiar esto. Y quiero preguntarte yo a ti si es que crees tú que, digamos que esta es la fórmula, o que hay que buscar otra fórmula, pero hay que sacar, a tu juicio, sí o sí, adelante Sala Cuna Universal. Yo creo que es indispensable. Es indispensable, sin olvidarse 2 a 4, digamos, ¿no es cierto? Pero es indispensable avanzar porque el equilibrio que tenemos hoy día es muy imperfecto, muy inadecuado, tanto desde el punto de vista de la cobertura. O sea, piensen ustedes que la cobertura hoy día de la OECD ya está en 32% en 0 a 2 y nosotros tenemos 20%. Entonces, también tenemos desafíos grandes en esa materia, digamos, y curiosamente nosotros estamos muy bien en educación escolar, en términos de cobertura, en términos internacionales incluso, pero relativamente nos estamos quedando rezagados en 0 a 4, que es muy importante, y si no abordamos esto con decisión, indudablemente que nos vamos a quedar rezagados. Ahora, las soluciones pueden ser en el corto plazo imperfectas, como este impuesto, pero hay que pensar de que algunos países hicieron esta transición, partieron con esta combinación donde el empleador y el Estado aportaban, y hoy día está solamente aportando el Estado. O sea, uno puede diseñar mecanismos que no sean perfectos desde el punto de vista de los incentivos en el corto plazo, pero atendido la importancia que tiene esto, los beneficios superan largamente los costos. Entonces uno tiene que hacer estos equilibrios. Ya, pero además tú dices, lo dices a cada rato, digamos, hemos estado discutiendo Sala Cuna Universal, es fundamental, pero no hay proyecto para niños entre 2 y 4, o sea, 2 y 5. Y tú dices es fundamental. Y quiero preguntarte de nuevo, ¿por qué es tan fundamental y cómo define a los niños o cómo los diferencia la brecha que existe entre niños que sí están escolarizados de alguna manera de 2 a 4 o 5 años y los que no? Hoy día tenemos, esto es terrible y cuesta entenderlo, pero hoy día tenemos evidencia de la neurociencia que niños que viven en condiciones de vulnerabilidad y estrés y que no están apoyados, tienen un desarrollo en su cerebro que en algunas partes de él es un 30% inferior al que tiene un niño que vive en condiciones normales. Y eso afecta su desarrollo escolar, su desarrollo laboral, sus comportamientos riesgosos durante toda la vida. Y por eso es que es tan importante. Entonces, yo creo que el gran fracaso de la política social chilena es la poca preocupación que ha tenido por los niños, digamos. Sí, o sea, de los niños, era verdad que los niños primero, pero claro, se quedó pero en la eslogan. práctica, como no hay un grupo que se movilice a favor de estos grupos, cuesta mucho más insertar estos temas en la agenda, digamos. ¿No es cierto? Y que tiene consecuencias futuras, porque son los mismos que tiene llegan, ¿no es cierto? consecuencias que hoy día sabemos que son. Antes especulábamos sobre esta, pero ahora se han hecho estudios con resonancias magnéticas, ¿no es cierto? Y tenemos
bastante evidencia respecto de los efectos. Como lo que dices esto tú, tiene. la neurociencia lo demuestra. Pero también el ingreso de jóvenes a la universidad, porque el rezago se mantiene durante toda su vida escolar. Claro, pero mira, es bien interesante. Si ustedes ven el resultado del CIMSE, que salió el viernes, ¿no es cierto? Sí. Cuando uno ve en cuarto básico, aproximadamente el 40% de los niños tienen un nivel adecuado de lectura, en cuarto básico. Pero ya en octavo básico cae a 20%. Entonces, hay algo que en las etapas anteriores estamos haciendo mal. Y una de las cosas que estamos haciendo mal es que no estamos teniendo esta cobertura adecuada, de calidad, digamos, ¿no es cierto?, los primeros 0 a 4 años. Pero todo esto indica que, a propósito de lo que yo decía en un comienzo, que el 53% no lee fluidamente, digamos, y por lo tanto tiene problemas de comprensión lectora en cuarto básico. Después, cuando va subiendo, esos problemas empiezan a ser patentes. Hablamos con Harald Beyer, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y exministro de Educación. Ahora asume un gobierno de emergencia y las emergencias está puesto en seguridad, fundamentalmente lo que se ha planteado, y en economía. Ya sabemos que hay déficit fiscal y que por lo tanto viene ajuste de cinturón. Este punto que ustedes plantean y que ustedes preguntan en la Escuela de Gobierno respecto de qué hacemos con los niños, niñas en etapa preescolar de los 2 a los 4, no parece estar dentro de la emergencia, ni la educación tampoco. Entonces, ¿cuál es tu reflexión sobre ese punto? ¿Qué se hace con educación? Porque no es parte del menú de gobierno de emergencia y porque si vienen ajustes económicos, probablemente tampoco va a haber financiamiento aquí, que es parte, digamos, de la inquietud que ustedes tienen en este panel. Claro, lo que pasa es que esto tampoco es un financiamiento gigantesco, digamos. Es importante, ¿no es cierto? Hay que redistribuir recursos, hay que avanzar en un programa gradual, pero que esto se instale en la agenda. Para nosotros, o para mí en particular, digamos, no quiero extenderlo a la Escuela de Gobierno, esto es fundamental, digamos. O sea, esto es una emergencia. Lo que estamos viendo, los resultados del estancamiento que tenemos, los resultados del CIMSE, las pocas oportunidades y la desigualdad de oportunidades que hay todavía, está muy ligado a esto. Y por lo tanto, a mí me parece que eso es más allá del discurso de la emergencia o la no emergencia, esta es una necesidad que el país tiene. Nosotros pero que no está puesto en prioridad, Harald. Claro, pero porque no hay en la agenda grupos que de alguna forma defiendan estas ideas, digamos. ¿Tú esperabas que el gobierno de Boric lo hiciera? Yo esperaba que estuviera un poco más consciente de eso y espero que todos los gobiernos estén conscientes de eso, porque si uno quiere realmente avanzar en equidad, en igualdad de oportunidades, esto es fundamental, digamos, ¿no es cierto? Y todos, por lo menos en el discurso, tienen esa dimensión. Pero claro, faltan agentes que se movilicen. Ahora, afortunadamente, yo me atrevería a decir que se ha instalado en el mundo privado y hay ciertas alianzas públicas-privadas que están poniendo esto en la agenda. Por ejemplo, por un Chile que lee, ¿no es cierto? Que es también está la Escuela de Gobierno de alguna forma ahí detrás, pero está poniendo esto en la agenda, diciendo, mira, esto es tremendamente importante, los niños tienen que leer fluidamente en cuarto básico y eso supone construir toda una institucionalidad que permita que eso ocurra. Digamos. Claro, si el problema es que, digamos, y es importante que estén los privados detrás, el problema es eso que se traduzca en política pública y en bandera de los gobiernos. Antes de seguir adelante, Harold, te quiero preguntar también tu balance de este gobierno en cuanto a esa tarea. ¿Tú crees que se avanzó en algo? Estamos hablando, Sala Cuna Universal estuvo, digamos, a punto de ser aprobada, pero no lo logró. Pero también está el tema de los liceos emblemáticos. ¿Tú crees que hubo retrocesos o avances en temas de la excelencia, el financiamiento? Yo me atrevería a decir que hubo más bien un estancamiento, no pasó demasiado. No me atrevería a decir que hubo un retroceso, ¿no es cierto? Pero sí los resultados que tenemos lo muestran, digamos, ¿no es cierto? Seguimos teniendo la misma cobertura en educación parvularia, los CIMSES están estabilizados, no han mejorado, siguen estando muy rezagados. Hubo algunos aciertos, me atrevería a decir yo, como por ejemplo los cambios que se hicieron a los sistemas locales de educación pública, digamos, creo que hay un avance correcto, yo creo que hay que avanzar más todavía en un diseño institucional un poco distinto, pero creo que eso fue un avance. Lamentablemente el proyecto de financiamiento estudiantil, yo creo que se presentó de la educación superior, que era una necesidad, se presentó muy tarde, digamos, en la agenda del gobierno y después hubo... Tú has sido bastante crítico del proyecto del FES, que tampoco vio la luz, pero que pretendía reemplazar al CAE. Y el gobierno cedió los puntos que uno suponía que iba a ceder muy tarde, digamos. Entonces no logró concretarse ahí un mejor sistema de financiamiento. Yo creo que eso es una tarea pendiente, tiene un costo fiscal enorme.
estamos teniendo, hay dificultades, digamos, desde el punto de vista de la Han presión puesto sobre más- los recursos fiscales, que es Claro. muy grande, y eso hay que ir acomodándolo. Yo eché de menos un poco una preocupación mayor por la educación media. Si uno mira algunos indicadores, la educación media se está quedando también rezagada, si bien tiene una ¿En alta qué cobertura. ¿En sentido de calidad? Desde convivencia y desde calidad, digamos. Tal vez el CIMSE segundo medio, ¿no es cierto?, revela que ahí es donde los resultados son peores, digamos, en términos Sí. comparativos. Las pruebas PISA muestran que estamos relativamente estancados. Hay una cuestión que a mí me preocupa, que es la soledad que se Te iba nota a que están decir. viviendo estos Te iba niños, a decir digamos, de eso. 15 años, porque PISA mide 15 años y hace unas preguntas muy interesantes respecto de cómo están esos niños, y hay un nivel de soledad que se aprecia muy grande. Claro, es que te iba a decir que de repente nos quedamos solo en las cifras CIMSE y cómo estamos, pero te leí hace mucho tiempo una columna, tiene el Mercurio, ojalá, hablando sí, de la soledad de los niños, y yo creo que también de una cierta tristeza, que no es como que las emociones van por un lado y la capacidad cognitiva o de aprendizaje va por otro. Van totalmente No, van de la juntas, mano, sí, acopladas. sí, estos Entonces, son- si no tenemos punto ahí, no sé, Claro. no sé tampoco si también ese mismo punto estará en esta edad temprana. No, yo creo que hay algo de eso. O sea, esto está muy influido por las redes sociales, por supuesto, ¿no es cierto?, que producen estos aislamientos, digamos, a pesar de que los niños están muy conectados, en el fondo están muy aislados al mismo tiempo. Es una cosa, es una paradoja, digamos. Y de nuevo, todo esto está muy marcado por lo que pasa entre los 0 y los 4 años. Para terminar, Harald, los SLEP entonces, el traspaso, ¿fue para ti el mayor logro, según entendí? ¿Y cuál? O sea, yo y creo por lo que tanto, fue ¿tú un crees logro porque ha habido toda una discusión ahora si se van a detener el traspaso, si algunos quieren que se detenga, que no? ¿Tú crees que esto debiera continuar el traspaso a los SLEP como está establecido? Y Lo va a cambiar el gobierno. Eso es lo que han dicho. Sí. No, yo creo que sería un error retroceder, digamos. Lo que hay que buscar es cómo incorporar a los municipios de forma más activa en el proceso educativo de los niños de sus comunas, digamos. Y yo creo que con algunos cambios en el diseño institucional, por ejemplo, que estos SLEPs tengan directorios, donde los alcaldes tengan alguna influencia en nombrar esos directorios, digamos, uno podría incorporarlos de alguna manera. Hay muchos yo sigo pensando de que el problema central del SLEP es cómo está organizado institucionalmente. Tiene poca autonomía real, pero al mismo tiempo el proyecto, este proyecto de ley que se aprobó, insiste en incorporar más al Ministerio de Educación en la gestión, y eso Ya, hay creo que darle hay un que par de... pensarlo bien, digamos, pero de- creo que corrigió algunos efectos muy dañinos que tenía el proyecto original, digamos. Harald Bellar, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y ex ministro de Educación. Siempre un gusto tenerte por aquí con nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Harald.